¿Qué tal? Muy buenas a todas y a todos. Mi nombre es César Solís Blanco. Laboro en la unidad operativa MATPEL que se ubica en Orotina. Vamos a hablar un poco sobre un tema interesante y es sobre los rebosamientos de los líquidos combustibles, el boilover, las condiciones para su aparición, el slop over y el froth over, y también el combate de incendios, que es lo que nos interesa más para tener cuidado acerca de estos fenómenos. En el rebosamiento de los líquidos combustibles hay tres mecanismos que existen, que es el rebosamiento por ebullición, que es el boil over, el rebosamiento superficial, que ese es el slop over, y el rebosamiento espumoso, que es el froth over. Dentro de estos fenómenos físico-químicos que son devastadores dentro de un incendio, pues tienen ganada su reputación estos rebosamientos, porque pertenecen mucho a los líquidos combustibles. En muchos países han ocurrido y por consecuencia de estos siniestros y causas asociadas a verdaderas catástrofes históricas, principalmente en vidas de bomberos, brigadistas industriales y personal de apoyo. Estos videos que se referencian ahí, cuando tengan la oportunidad de poderlos observar, van a haber varios aspectos importantes que hay que tomar en cuenta. Las causas de las fatalidades de los equipos de emergencias. Muy importante es que distintas situaciones causan que estos siniestros cobren tantas vidas. Y principalmente, y como reglas que debemos seguir cuando aplicamos durante una emergencia de este tipo, son pues el desconocimiento teórico que hay, la falta de organizar las zonas de trabajo con las distancias adecuadas y protección para nuestros bomberos y bomberas, la improvisación, que a veces decimos, si hacemos esto, al rato nos sale bien, y en esto la improvisación puede cobrar vidas. Y todo esto puede conllevar a que subestimemos la situación y muchas veces también la falta de equipo adecuado hace que se minimice el margen de seguridad y como así también la información errónea del contenido real que hay dentro de un tanque por parte de la empresa o la institución involucrada. Esto surge rápidamente del análisis de los hechos que tuvieron en algunos casos de una verdadera relevancia internacional. De hecho, en uno de estos videos ahí van a ver cómo eh, los bomberos durante un trabajo que hicieron en unos tanques, luego de muchas horas de que el incendio se había desarrollado, al echar agua en estos tanques, hizo el rebosamiento, lo cual causó una explosión y se confiaron. Y dentro de esa explosión pues murieron muchos colegas. En las condiciones necesarias, pues prácticamente tiene que ser un incendio total de un tanque con una voladura de techo o los techos que son los que se desprenden. Tiene que haber presencia de agua, estratos, ¿verdad? O capas del combustible en el fondo del tanque como tal. Y esto va a generar un desarrollo de la onda de calor, cual va a ser un intercambio de capas frías por capas calientes, lo cual va a causar una posible explosión. Todo esto se da en un incendio total de un tanque con la voladura del techo y para este caso es decisivo que el techo se haya desprendido o volado a causa mayormente de la explosión inicial que da lugar al incendio. En los tanques de techo fijo y cónico, esta parte es de suma importancia para las emergencias de incendio, ya que los techos actúan como fusibles, siendo la parte más débil de toda su estructura.
La presencia de agua en estratos, como bien lo dice el punto 2, o en las capas del combustible y en el fondo del tanque, esa agua convive continuamente con el petróleo, forma parte del mismo y siendo más pesada que los tanques de almacenaje, siempre tendremos restos de agua decantada en el fondo. Pero también se forman en los estratos intermedios emulsiones de agua libre y petróleo. Principalmente esto dependerá del trabajo que tuvo el depósito en cuanto a tareas de llenado o bien de exportación del producto como tal. Y el agitamiento de estos líquidos conforman que las emulsiones provoquen inicialmente un slopover. El punto 3, que es el desarrollo de la onda del calor, ese intercambio de capas frías por calientes. Esta característica también es determinante, ya que en monoproductos es poco probable que se forme la onda de calor por no existir el intercambio de capas frías o capas calientes, que convectivamente descienden hasta contactar las emulsiones de agua o el agua decantada en el fondo del tanque. Pero en productos como el petróleo estos fenómenos se producen inevitablemente, ya que el petróleo tiene en su composición fracciones livianas y fracciones pesadas, como se menciona en todos los casos. Las personas a cargo de las dotaciones de bomberos o brigadistas industriales que deban combatir incendios de tanques de almacenaje de petróleo deben dar por hecho que estos fenómenos muy probables se van a producir. En consecuencia, están obligados a tomar las medidas de seguridad, prevención y contingencia para así poder evitar serios desastres y accidentes entre el personal. Para tener en cuenta la importancia y el papel determinante que tiene la onda de calor en un incendio de un tanque de petróleo, existe un video en Texas, Estados Unidos, donde los bomberos habían extinguido el incendio y en momentos que creían haber finalizado, se produjo el boil-over. ¿Y esto por qué? La onda de calor, a pesar que en la superficie las llamas se extinguieron, continúa descendiendo dentro del tanque a través del producto hasta tomar contacto con el agua. Esto provoca que se rebose todo el petróleo fuera del depósito y así pues varios bomberos resultan con quemaduras, inclusive pierden la vida. En esta imagen podemos observar ampliamente que esta onda de calor convectiva, al tomar el contacto con el agua decantada en el fondo del tanque, produce una súbita transformación a vapor supercalentado y esto se expande de una parte a 1700 a 2000 veces, dependiendo de la temperatura del líquido, dando lugar al rebosamiento de todo el contenido. Y bueno, siempre hay que pensar en aspectos básicos, que el agua en estado líquido se expande 1700 veces a 100 grados centígrados. Y un aspecto fundamental que marca el comienzo del rebosamiento, aparte del tremendo ruido como a frituras, ¿verdad?, dentro de un sartén. Todo esto es producto del contacto del agua con las capas calientes. Es el súbito incremento de la temperatura y la radiación térmica en torno a toda la zona. Y pues por supuesto que el combustible lanzado fuera de, del tanque como tal, ¿verdad? Por la explosión violenta, y así forma una columna ascendente que en algunos casos supera hasta los 30 metros de altura. Y eso se expande hacia los costados hasta tomar contacto con la tierra y proseguir propagándose, ¿verdad?, a través de la superficie, y así se traslada a todas las direcciones, destruyendo todo lo que se encuentra a su paso. En algunos casos la temperatura puede superar los 1200 grados. Y es muy importante también tomar en cuenta acá en la diapositiva esto de la onda de calor que desciende 1 metro por hora aproximadamente. Ahí lo vamos a estar viendo en las próximas. Y en esta zona de la combustión, que sigue consumiendo esas fracciones livianas, hace que, que ese líquido, por el, por el asunto de la ebullición,
sea arrojado por fuera y explosivamente del tanque. Y también esas fracciones pesadas y calientes empiezan a bajar al agua que está en la parte inferior del tanque, lo que causa que él se, se salga del tanque, provocando las acciones lamentables que podríamos encontrarnos en una situación de estas. Y esta onda de calor toma contacto con el agua, lo que la transforma súbitamente en un vapor y así empuja con fuerza explosiva todo lo que está dentro del tanque, que es lo que venimos hablando en las dos anteriores, lo que hace que el producto salga explosivamente y queme todo a su paso, como lo dicté tras anterior. Y luego viene el slope over, que es un fenómeno que tiene una misma mecánica de producción que el boil over, y como se menciona, se produce en líquidos combustibles, como el petróleo, que tiene varios componentes, unos livianos y otros más pesados, con distintas temperaturas de destilación. Tras el incendio y el intercambio de capas frías por capas calientes que dan lugar a la formación de la onda de calor, esta puede encontrarse durante su descenso con estratos de agua o emulsión de agua, agua-petróleo, a distintas distancias debajo de la superficie. La onda convectiva toma contacto con estas capas de agua libre y produce un rebosamiento superficial con derrames parciales. Esto sin grandes consecuencias de propagación. Este proceso se puede volver a repetir en tal sentido que los bomberos no deben confiarse que se haya producido el boilover, pues el incendio continúa hasta la etapa que la onda de calor llega a contactar con el agua, está en la parte inferior del tanque, y es donde ahí se produce el boilover, que es el fenómeno más devastador, que es lo que tenemos que evitar. Luego viene este concepto, el front over, que se produce con una mecánica similar al boil over y al slope over. Siempre se repite el mismo proceso, que básicamente es el contacto del agua que queda decantada en los tanques de almacenaje con ondas de calor o con producto caliente a temperaturas superiores a los 100 grados, como lo es el caso del froth over. Este fenómeno es el rebosamiento de una espuma vapor-aceite que se esparce en torno al tanque. En el froth over puede que debido a la temperatura y a la tensión de vapor del combustible tengamos presencia de llama por la gran generación de vapor de agua, se produzca una atmósfera inerte que permite la formación de llamas. El mismo se puede producir en monoproductos y productos con cierta viscosidad, pueden ser aceites minerales y que en sus procesos puedan almacenarse a temperaturas elevadas, justamente por la característica de viscosidad, como lo son por ejemplo los asfaltos o alquitranes, entre otros. Y en consecuencia de estos accidentes se pueden dar por una mala maniobra de un proceso y no tanto a la causa de un incendio. Por ahí se va a encontrar la explosión del buque Perito Moreno en uno de los videos, un video de referencia en realidad, que durante las tareas de extinción de este incendio en este buque, el Perito Moreno, en Docksat, el polo petroquímico de la ciudad de Avellaneda, Buenos Aires, Argentina, al transcurrir unos 4 días aproximadamente del comienzo del siniestro, se produjo súbitamente el rebosamiento superficial que con intensa energía cruzó completamente el canal. Todas las dotaciones de bomberos que estaban trabajando de ese lado tuvieron rápidamente que evacuar. El avance del fuego se frenó en el muelle, continuando la propagación hacia el final del canal, reduciendo su intensidad a unos 300 metros aproximadamente, destruyendo absolutamente todo a su paso. El slope over es un fenómeno que con ciertas condiciones puede ser tan destructivo como el boil over, no así comparativamente en incendios de tanques de almacenaje.
Les dejamos el video de referencia para que lo puedan analizar. Y luego viene algo muy importante que es los signos. Pueden indicar que estos siniestros pasan de la prioridad número 0, que es organizar los medios de extinción, y la prioridad número 1, los medios de protección y enfriamiento, o ambos en operaciones simultáneas. Se debe extinguir correctamente para evitar que la onda de calor tenga contacto con el agua. No obstante, se han registrado casos de tanques completamente extinguidos en momentos que los bomberos estaban levantando el material y se produce el boilover. ¿Qué ocurrió? El hecho en sí es que el fuego fue extinguido en la superficie del tanque, pero la onda de calor continuó su viaje en el exterior y pues el aspecto parecía ser un incendio extinguido, pero en el interior la onda de calor tomó contacto a altas temperaturas con el agua, produciendo el boilover como tal. Esto ocasionó quemaduras muy serias a los bomberos y hizo que se provocara completamente el abandono de la escena, ¿verdad? Y la evacuación de la zona rápidamente. Y estos son factores importantes que hay que tomar en cuenta para no descuidarlos en los detalles para los comandantes de incidente y al oficial de seguridad. La observación de las señales externas en la onda de calor es muy importante. En la destrucción y la decoloración de las virolas de la tapa de las paredes nos pueden orientar a qué distancia se puede encontrar viajando la onda de calor. Entonces ahí se logra observar en el punto 1, donde dice la zona de combustión a partir de la superficie del líquido desciende 30 centímetros por hora aproximadamente. Luego en la zona del líquido, punto 2, ahí está a gran temperatura internamente. Y luego en la zona 3, que es donde avanza la onda de calor y empieza a decolorarse por la alta temperatura sin llegar a quemarse el tanque como tal. Para ir finalizando y no menos importante, nosotros también podemos comprobar la temperatura que se va transmitiendo a la chapa envolvente del tanque y dependiendo de sus dimensiones y la magnitud del incendio, consta en colocar monitores que proyecten chorros directos de agua a la chapa y comprobar su grado de vaporización. Ese indicio podrá servir para comprobar a qué altura se encuentra la onda de calor y qué distancia la separa del fondo del tanque. Esta maniobra no es aconsejable si no se cuenta con equipos monitores que por su rendimiento puedan proyectar chorros de agua a grandes distancias. Nunca hay que reemplazar la falta de aplicación en distancia por el acercamiento de los bomberos. La seguridad ante todo, sumamente importante. Y como observan las flechas, en la marca que representa el nivel de líquido al momento del boilover, y eso pertenece a uno de los tanques que está como tal a uno de los costados o a uno de los lados del incendio. Y el otro está en la base. Una charla corta y esperando que puedan tomar nota y hacer conciencia de la importancia a la hora de trabajar en algún momento, en una ocasión que tengamos una situación con estos fenómenos, tomar todas las precauciones de seguridad y trabajar correctamente. Estén muy bien.